Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar nuevamente para poder compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a nuestra carta de estudio, al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. Estamos avanzando algunos versículos ya. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 4, por favor, al versículo 11, 4 al 11, y luego vamos a orar y ya vamos a comenzar. Bueno, hemos tenido un buen tiempo allá en Cochabamba, ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucho desafío, la comunión también. Bueno, hay muchas cosas para poder compartir y gracias al Señor, ¿no? por ese hermoso tiempo, gracias a los papás también que les han podido dar permiso a sus hijos. La verdad, cuando nació la idea de poder tener este campamento, como que en mi mente estaba, yo creo que tales muchachos no van a ir, ¿no? O sea, pensaba en el permiso de los papás, pero me sorprendieron, ¿no? Ellos estaban primeritos ahí en la lista, varios grupos de jóvenes, y gracias, de verdad, gracias por la confianza, gracias por el permiso. Hemos tenido un hermoso tiempo allá, realmente inolvidable, creo, ¿no? Un regalo del Señor para nuestras vidas. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 12, versículo 4 al versículo 11, dice la palabra del Señor: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Señor, quiero agradecerle, Padre Santo, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla cada vez que la abrimos, meditamos. Es una oportunidad de poder escuchar su voz que quiere hablar directamente a cada uno de sus hijos, Dios. Yo quiero pedirle en esta noche, Padre, igual que me ayude a poder exponer su palabra, transmitir a mis hermanos algunas enseñanzas de las Escrituras. Sé que es un pasaje conocido, pero Señor, siempre que tenemos la oportunidad de volver a leer, estudiar, sin duda es algo más que podemos rescatar de ella y que puede ayudar a nuestra vida espiritual, Señor, a poder crecer, a poder madurar y a poder, Señor, comprender tal vez algunas cosas que hemos pasado por alto. Pido, Señor, que su Espíritu Santo pueda estar abriendo el corazón, el entendimiento de mis hermanos y me ayude, Señor, también en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos viendo, ¿no?, la carrera de la fe, esta carrera que ahora nos toca correr a nosotros, la carrera que tenemos por delante, dice el autor. Ya muchos hombres habían corrido esta carrera de la fe, pero ahora nos toca, dice, a nosotros que podamos correr esta carrera, pero no, a veces hay esa tendencia, hermanos, de que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, a nuestro criterio, y es por eso que creo que la palabra de Dios nos ayuda y nos da pautas, parámetros de cómo debemos correr esta carrera de la fe, ¿no? Evidentemente está utilizando una metáfora de la carrera, el escritor, y nos dice en primer lugar que debemos correr esta carrera despojándonos de todo peso, ¿no? Respecto a esto, al estudiar lo que vamos a meditar a continuación, encontraba algo, ¿no?, que me llamaba la atención, ¿no? Decía un escritor, la parte triste es que la mayoría de los cristianos están contentos con lo trivial que este mundo ofrece,
al acumular la basura de esta vida y llenar sus vidas con todos los accesorios que pueden disfrutar mientras dejan de avanzar en la vida cristiana, porque es un peso que impide hacerlo. C.S. Gordon, en uno de sus pequeños libros titulados Prácticas en Silencio, él tiene una ilustración muy interesante. Había un grupo de personas que querían hacer una expedición al Mont Blanc, ¿no? Sería el Monte Blanco en Francia, en los Alpes suizos. En la tarde, antes de que ascendieran al monte, el guía francés había venido a hablar con ellos, ¿no? Y les dice, miren, solamente el prerequisito para el éxito es que cada uno de ustedes solamente lleven lo necesario a esta expedición. Entonces no pueden llevar un peso que les va a impedir escalar, porque evidentemente es un camino bastante dificultoso, ¿no? Y un monte, bueno, hay muchos obstáculos ahí. Pero había un hombre, ¿no?, que estaba en desacuerdo, dice, con él. Así que ya en la mañana, listos para salir, cuando llega el líder, resulta que este hombre que quería demostrarles, ¿no?, o demostrar por lo menos al guía que él estaba equivocado, se había adelantado, ¿no? Y de pronto él había llevado una mochila grande, había llevado una frazada muy pesada, una frazada de colores, había llevado unos pedazos de queso, ¿no?, para poder comer en el camino, tenía una botella de vino, tenía chocolates, ¿no? En su cuello dice que cargaba una cámara fotográfica con diferentes lentes, ¿no?, para poder cambiar y sacar las fotos que él quería. Pero a medida que el grupo, ¿no?, siguiendo al guía, avanzaba, obviamente todo el grupo había llevado solamente lo necesario, se había despojado de todo aquello que iba a representar un peso o un obstáculo para que avancen en esta expedición. Pero a medida que iban avanzando, ¿qué creen? Lo primero que habían encontrado ahí en el camino, ¿no? Estaba ahí una colcha, ¿no?, la colcha que él había llevado. Seguían avanzando y en un lado estaba la botella de vino, en otro lado estaban, ¿no?, los pedazos de queso que él había llevado, los chocolates, ¿no? Y finalmente la cámara estaba, bueno, también botada ahí. Pero cuando llegan, dice, a la cumbre, ahí estaba esta persona, ¿no?, que sí, para llegar a la cumbre, para llegar a la meta, evidentemente tuvo que despojarse de todo aquello que le iba a frenar, le iba a detener, iba a ser un obstáculo, un peso para que él cumpla este objetivo que se había trazado, ¿no? Y eso es lo que nos dice el autor. A veces nosotros, como dice acá, es muy triste, pero los cristianos nos vamos llenando, ¿no?, de toda la basura que el mundo nos ofrece. Nos apropiamos de eso y no queremos dejar esas cosas porque se han apropiado, porque las amamos, los queremos, son parte de nuestra vida, y evidentemente no vamos a poder correr de esa manera esta carrera que tenemos por delante. Y todos hicieron eso, ¿no? Los ejemplos de personas, de hombres de fe que nos han citado, han tenido que dejar algo, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, ¿no? Han tenido que dejar personas incluso, sus propias metas personales han tenido que hacer un lado para poder ser hombres de fe. Me encanta la palabra ahí que habla para peso, no solamente, ustedes si han visto como estamos en esta figura de una carrera, no solamente los corredores tienen una ropa ligera, son personas de una constitución física delgada, ¿no? Ustedes ven a los corredores, a los fondis, son pura fibra, ¿no? Hasta parecen flaquitos, ¿no? Pero uno se acerca y ahí están los músculos. Entonces, dice esta palabra, habla también de despojarse de esos pequeños rollitos, ¿no? De esos pequeños kilitos de más que a veces tenemos. Obviamente una persona que quiere entrar en la carrera no puede tener tampoco este peso. Y me hacía pensar esto, ¿no?, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿no? Y estaba pensando, hermanos, el ejercicio corporal no es beneficioso. Dicen, ¿verdad?, el ejercicio es salud. Incluso los médicos nos recomiendan que debemos hacer ejercicio. Una persona sedentaria empieza a tener problemas de la espalda, de la columna, los pies. En el tiempo le afecta. Pero lo que le va a decir el apóstol Pablo a Timoteo, que comparado
El ejercicio corporal por ahí es beneficioso en un área, pero comparado, dice, con la piedad, el ejercitar la piedad, la palabra piedad, la palabra para piedad es eusebeía, y habla de un amor a las cosas santas, ¿no? Y dice que nos debemos ejercitar en todo lo que nos acerca a Dios, como la lectura de la Biblia, la oración, la congregación. Y dice, si tú te ejercitas, no sé, haciendo tal vez en un gimnasio, ¿verdad? Alzas pesas y desarrollas músculos, va a ser bueno para tu salud. Si juegas algún deporte que no sea obviamente de choque, ¿no? De impacto, va a ser bueno para tu salud. Caminata, natación. Pero si tú te ejercitas para la piedad, dice acá, bueno, te va a aprovechar porque tiene promesas para esta vida presente y también tiene promesas para la vida venidera. Todo lo que nosotros nos esforzamos, hermanos, en el estudio de la Biblia, en la oración, la congregación, dice, va a tener un beneficio eterno, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo lo que aprendamos de la palabra de Dios, lo vamos a disfrutar también en la eternidad. Y así como, no sé quiénes han ido al gimnasio, ¿no? ¿Cómo cuesta, no? Las 2 primeras semanas. Ya uno a la tercera sesión ya no quiere ir. Yo recuerdo la primera vez que fui, el instructor me dijo, haga con esto, ¿no? Creo que 5 kilitos le puso a la barra y yo o sea, uno lo siente liviano, pues, ¿no? Peor que a veces desde muchacho, bueno, yo trabajé tal vez de ayudante de albañil y nos hacían alzar una bolsa de cemento, ¿no? Medio torciéndonos, pero... Y yo lo alcé la barra y decía, no, es poco. Y me aumenté, yo creo, ¿no? Y hice... Pero al día siguiente no podía ni alzar los brazos, ¿no? Le tuve que llamar, mami, ¿me puedes lavar la cabeza? Porque no me podía poner ni el champú, ¿no? Y uno ya no quiere saber porque duele como una herida y cómo cuesta, ¿no? Y uno a razón de eso deja eso, ¿verdad? Pero si ustedes superan las 2 primeras semanas y son constantes, bueno, ahí ya como que ya está. Por eso no tenemos que dejar una vez que empezamos. Lo mismo pasa en el deporte. Dejamos de correr, ya los músculos, ¿no? Ya tenemos los calambres, acá hay uno experto en calambres, lo tenemos que sacar cargando. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos de una manera constante, ¿no? Ejercitando el cuerpo y cuesta. Ahora, si cuesta así, hermanos, en la parte física, ¿por qué no pensamos que de la misma manera tiene que costar en las cosas piadosas? ¿No? Algo que siempre me dice Eliseo, ¿no? Y me repite, y para mí es algo que lo tomo mucho en cuenta. Él dice, no, bueno, disciplínense, ¿no? Disciplínense. Quiero estudiar, o sea, tenemos que tener horarios de estudio de la Biblia, horarios de oración. A ver, nosotros no queremos, ¿verdad? Al gimnasio fieles, ¿no? No puedo porque tengo que ir a esa hora al gimnasio. O tengo que jugar fútbol ese día, ¿no? Los días lunes hay jóvenes que no, nada, ¿no? Porque es su día de deporte. Pero no hacemos lo mismo con la Biblia. Una vez a la semana, ¿qué va a ejercitar eso la palabra de Dios en nosotros? Nada. Tenemos que memorizar, tenemos que leer de una manera disciplinada, constante, y eso realmente se va a ver los beneficios, ¿no? La oración, ahora la congregación, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque muchos de ustedes, yo sé que no tienen que estar en la lucha los días jueves si voy o no voy, ¿no? Y ahí es parte de ustedes, se están disciplinando en eso. Y eso va a hacer que nosotros, hermanos, también quitemos todo peso, ¿no? El pecado, ¿no? La palabra de Dios, las enseñanzas, la comunión, la congregación, nos va a ayudar, hermanos, a despojarnos de todos estos kilitos de más para poder correr esta carrera que tenemos por delante de la mejor manera, ¿no? Y decía eso, esa era la primera manera, el pecado, pero también dice con paciencia. Hay momentos donde ya no queremos correr, pero la paciencia ayuda a eso, ¿no? Y dice Santiago, dice, gozaos cuando salléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces necesitamos esa paciencia. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida, hermanos, ese es el propósito. Ya no quiero correr, estoy cansado, pero aunque mi cuerpo, mis sentidos me dicen ya no, continúo corriendo, y es la manera en que debemos correr. Pero dice también, puesto los ojos en Jesús. Los demás son buenos ejemplos. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que menciona son buenos ejemplos, pero ellos ¿de quiénes aprendieron?
Ellos son copias, les decía, del ejemplo real, nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Entonces pongan sus ojos en Él. ¿Saben, hermanos? Moisés en algún momento podría haber decepcionado a algunos, ¿no? Cuando Dios le dijo, háblale a la peña, él la golpeó, ¿no? En un acto de soberbia porque estaba molesto. Yo creo que muchos se dieron cuenta y por ahí se han decepcionado, ¿no? Pero el Señor Jesús nunca ha decepcionado a nadie, ¿no? Nunca hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. En los peores momentos, yo creo que una de las cosas que impactó a uno de los malhechores es eso, ¿no? Ellos maldecían, escupían a los soldados romanos y el Señor Jesús, como cordero, dice Isaías, no abrió su boca, enmudeció. Fue llevado y murió, ¿no? En esa cruz. Estaba sufriendo la misma tortura que ellos, pero no tenía la misma reacción. Entonces, hermanos, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. No pongan sus ojos en un pastor, no pongan sus ojos en un líder, ¿no? Somos personas comunes y corrientes, a veces tan corrientes, ¿no? Pecamos, nos equivocamos, fallamos, tenemos malas actitudes. Entonces, si ustedes nos miran, así había sido el pastor Alfredo, ¿no? El pastor Eliseo, no lo puedo creer, su esposa. Más creíble eso, ¿no? No, mentira, Dalicita. Pero, hermanos, nos vamos a decepcionar. Lo que tenemos que entender es que nuestros hermanos, independientemente de la posición espiritual, están luchando, estamos creciendo. Hay áreas donde hemos madurado, pero hay áreas donde nos falta. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Por eso Pablo tenía un aguijón en su carne, ¿no? Algunos dicen que era una enfermedad, pero yo siempre que veo que el apóstol Pablo habla de la carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y yo veo escenas como en Gálatas, cuando Pedro, ¿no? Dice que en su hipocresía arrastra, ¿no? A Bernabé, y dice era de condenar, porque cuando no vinieron los judíos, él bien con los gentiles comía y tenía comunión. Cuando vienen los judíos, él ya se apartaba, no comía, porque para los judíos era abominación compartir con los gentiles. Y Pablo dice, delante de todos, ¿no? Le dice, si tú no actúas como judío, ¿por qué obligas a los demás a judaizar? Lo avergüenza, era un líder, era un pastor. Y la Biblia dice, no, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos. No reprendas a un anciano, exhórtale como a padre. Entonces creo que Pablo podía haberle llevado, ¿no? Aparte y decirle, Pedro, no procedas así, esto no es de Dios. Mira a Bernabé, lo estás arrastrando en la hipocresía, cambia, sé quién eres, ¿no? O dice ahí también cuando peleó Pablo con Bernabé, justamente, Bernabé quería llevar a Marcos y tuvieron, dice, una discusión no pequeña, dice. Entonces yo creo que se le fue la carne, ¿no? Y dice, no quería llevar porque Marcos se había apartado, no quería darle una segunda oportunidad. Predicó el pastor eso hace unos domingos y Bernabé era un hombre que le dio la oportunidad y Marcos, que en un tiempo fue inútil, ahora ya era útil, no en el tiempo, porque ¿quién se equivocó? Pablo. Entonces, yo creo que Pablo estaba consciente, ¿no? De sus errores, fallas, de muchas veces de su carne. Él dice, ¿no? Para que las revelaciones no me enaltezcan sobremanera. Entonces, él es consciente de que también el orgullo un poquito se le podía subir por todo lo que Dios le estaba permitiendo vivir y hacer. Entonces, por eso es mejor poner los ojos en Jesús. Así no te vas a decepcionar, no vas a dejar de venir a la iglesia cuando veas las fallas, los errores, las luchas de los hermanos, porque tus ojos van a estar en Cristo, ¿no? Y bueno, va mencionando ahí lo que Cristo hace. Pero el versículo 3 dice otra vez, considerad aquel, hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, estaba meditando en esta parte. Miren, el Señor Jesús soportó mucho, ¿verdad? Al hablar de contradicción de pecadores, la contradicción más grande, les decía, era que en un momento el pueblo de Israel le dice, Hosana, el que viene en el nombre de las alturas. Los recibieron como a rey, quisieron hacerle rey, y a los días ellos mismos estaban diciendo, crucifícale. Qué contradicción más grande, ¿verdad? Y ahí en el libro, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero en Hechos 4:24, Juan y el apóstol Pedro se paran, dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes y Poncio Pilato. Ellos que estaban enojados se unieron, ¿no?, para condenar al Señor Jesús. Pero ¿quiénes más? Con los gentiles y el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mira, entonces él sufrió todo ese desprecio, pero les dice a ellos, o sea, fíjense en eso, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo mismo les puede pasar a ustedes. En algún momento alguien les dará una palmada, les dirá qué buen trabajo, qué bendición, qué bien que estás predicando, qué bien que estás sirviendo, qué bien que estás ministrando. Pero tal vez va a pasar el tiempo y te van a empezar a señalar tus errores, a quitar el apoyo. Por eso debemos también poner los ojos en Cristo y no desmayar y no desalentarnos, porque no estamos buscando el favor de los hombres o no tratamos de agradar a los hombres, tratamos de agradar a Dios, ¿no? Y si nosotros realmente estamos buscando el favor de los hombres, cuando ellos nos los retiren, nos va a doler y nos vamos a desalentar, como dice acá, o desmayar. ¿Saben, hermanos? En una carrera, lo más importante que no debe perder un corredor es el ánimo. Porque si pierde el ánimo, si él desalienta, ha perdido todo. Le puede faltar las fuerzas, le puede faltar el oxígeno. Si se acuerdan, cuando empezamos este capítulo les mostraba un video, ¿no?, del golpe de calor. Él estaba ya destruido, ¿no? Estaba ya tal vez deshidratado, como cayéndose, pero seguía porque él tenía el ánimo, ¿no? Y me hacía pensar, estábamos estudiando con los jóvenes Nehemías, y algo que vemos en el capítulo 4, ahí, ¿no? Y ellos habían reparado algunas partes del muro, ya el muro estaba hacia la mitad, algunas puertas. Nehemías les organiza de tal manera que simultáneamente, ¿no?, las puertas de las ovejas, las puertas del pescado, todo, ¿no?, estaban ya reconstruyéndolo. Ahora dice ahí en Nehemías, cuando Sanbalat, ¿no?, habla ahí de Sanbalat, cuando vio, ¿no?, que ellos estaban avanzando, él se enoja mucho, ¿no? Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Qué quería hacer Sanbalat? Desanimarlos, empieza a hacer la burla. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Miren, hermanos, son palabras a veces que el enemigo va a utilizar, Satanás y todos sus... alguien está peleando ahí, no sé si puede ver, creo que son los niños, o lo puede cerrar la puerta, por favorcito, les voy a agradecer. Entonces, miren, estos débiles judíos, y esas palabras las podemos escuchar, ¿no? Querido hermano, si tú tal vez no quisiéramos que sea así, pero tal vez has cedido al pecado, has caído en el pecado, has cedido a la tentación. Y son palabras que a veces retumban en nuestra cabeza, ¿no? Y Satanás te dice, eres un débil, ¿no? Eres un débil. Como les decía acá, ¿qué van a hacer estos débiles judíos? Luego dice, se les permitirá volver a ofrecer sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones, polvos, piedras que fueron quemadas. Luego aparece ahí Tobías, ¿no?, amonita, y él dice, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, la derribará. Miren, hermanos, esas palabras las vamos a escuchar. No estás haciendo bien tu ministerio, mira cómo estás fallando, mira cómo estás pecando, mira cómo está tu hogar. No eres el padre que deberías ser, no eres el director de alabanza que deberías ser, no eres el pastor que deberías ser. Y esas palabras a veces y si perdemos el ánimo, perdemos todo. Puede que las cosas no estén marchando como querramos, hermano, pero debemos seguir. No debemos desanimarnos, no debemos desmayar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Versículo 4. Porque aún dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No nos olvidemos que está hablando de que pongamos los ojos en Jesús, que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tal sufrimiento.
Y el único dice, no, miren, hermanos, si alguien sufrió realmente hasta perder su vida fue el Señor Jesús. Él toda su vida realmente luchó para cumplir la perfecta voluntad de Dios, para vivir una fidelidad a Dios, y lo hizo hasta la muerte. Hebreos en el capítulo 4, si ustedes recuerdan, nos decían, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien hacía esta pregunta: ¿Jesús podía pecar? ¿Qué dicen ustedes? Y el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos 8, ¿no? Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Por eso podía ser tentado, pero no pecó, ¿no? Por eso Satanás lo tentó. Y no creo que en su humanidad haya sido menos difícil de lo que es para usted y para mí. Y toda su vida luchó, como dice, hasta la sangre. Este término hasta la sangre está hablando hasta su muerte, ¿no? Porque dice que él voluntariamente se despojó, tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿no? Y murió, dice, no, hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces él toda su vida, hermanos, se esforzó por luchar esta carrera de la fe sin pecado. Y lamentablemente los hermanos de acá, a los que está dirigida esta carta, no era así. Recordemos, ellos están queriendo volver a su vida pasada, a su religión, como que dicen Cristo no vale la pena, no sigamos, o sea, no estaban luchando con todas sus fuerzas, ¿no? La palabra aquí combatir, ¿no? Es la misma que es la misma en el original que corramos, que hablaba de agonizar, y está diciendo ustedes no han dado todo su esfuerzo. Es como, no sé si vieron el último partido de Colombia y Bolivia, ¿no? Y nosotros decimos, les faltaba garra, ¿no? El único ahí era, ¿cómo se llamaba? Vaca, ¿no? Y que corría y la luchaba. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Dice, ustedes todavía no han combatido como deben combatir contra el pecado, hasta agonizar, hasta luchar. Están permitiendo ciertas cosas todavía en su vida, cierta religiosidad, cierta ceremonia, y no están poniendo los ojos en Cristo. Pero acuérdense de Cristo, que Él sí lo hizo. No fue fácil para Él, pero lo hizo. Entonces dice eso, ¿no? Y ahí continuando dice algo que estaban olvidando, el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Y hay algo que estaban olvidando ellos. Recordemos que los judíos tenían un concepto tan equivocado, ¿no? Ellos pensaban que la persona que recibiría castigos, recibiría mal, recibiría enfermedad, recibía pobreza, era porque estaba en pecado, ¿no? Porque Dios estaba castigando su pecado. Y la persona que recibía bendición era porque estaba bien. ¿Se acuerdan? Eso le había dicho, eso le decían sus amigos a Job, ¿no? Que lo que él estaba pasando era porque sin duda tenía un pecado. Cuando viene la disciplina a la vida de una persona, es más bien una muestra de amor del Señor, ¿no? Una muestra de que Él, ¿no? La palabra ahí que habla dice la exhortación, ¿no? Nosotros, lo explicaba creo el otro día el pastor Eliseo, siempre que hablamos de exhortación, nosotros pensamos, ¿no? que es reprensión, que ¿no? Cuando a veces damos mensajes ahí donde nos hemos marcado muchas cosas, ¿no? Hemos recibido una exhortación y confundimos, como les digo, con la reprensión. Pero la palabra exhortación no significa estar al lado de, ¿no? Venir al lado para ayudar, es sinónimo de consolación y aliento. Entonces lo que va a decir acá el autor es, y ustedes se están olvidando que el Señor, o sea, a veces va a aplicar la disciplina cuando ustedes estén en la situación que están, permitiendo ciertos pecados, no queriendo abandonar pesos, pecados, ¿no? que ahí están
agarrándoles con facilidad, ustedes se están enredando en eso, hablábamos el otro día, ¿verdad? El pecado que nos asedia. Entonces el Señor tiene que utilizar algo. La disciplina siempre va a ser una herramienta, hermanos, de corrección y de dirección. La disciplina, hermanos, no es que Dios nos está castigando, a veces usamos eso, ¿verdad? El castigo por el pecado. El pastor Samuel Pérez Millo dice algo interesante, ¿no? Él dice, en realidad Dios no nos está castigando por el pecado, porque el pecado ya lo llevó Cristo en la cruz por nosotros. Y Él dijo, consumado es. O sea, nosotros no tenemos que lidiar ni ser castigados por el pecado. Pero sí el Señor va a aplicar la disciplina para que nosotros no suframos un dolor mayor. Siempre la disciplina, hermanos, tiene que ver con dolor. Tiene que producir dolor. Si no hay dolor en la disciplina, ¿no? Se imaginan nosotros los papás, ¿verdad? Y le decimos a nuestro hijo, hijo, si no me obedeces, te voy a llevar a tomar un helado y o sea, ¿qué dolor le va a producir eso? No tiene sentido, no va a causar ningún fruto, ningún beneficio en esa persona, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? Bueno, aquí ya está tal vez el autor cambiando de la figura de la carrera a la familia y va a hablar de nuestro Padre, del Padre Celestial perfecto, cómo trata con sus hijos cuando no andan de la manera adecuada, ¿no? Y Proverbios 3:11 dice, no menos, bueno, eso es lo que está citando acá, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiera, ¿no? Entonces la disciplina, dice, es el modo divino para conducirnos en rectitud, para que seamos cada vez más semejantes al Padre. Hermanos, cuando viene la disciplina en nuestra vida, Dios está apartando el pecado de nuestra vida y nos está llevando más a la santidad. Es lo que hacemos con nuestros hijos. La palabra ahí, disciplina, es la clave, desde el versículo 4 al 11, se repite más o menos 9 veces en los 8 versículos, viene del griego, dice paideia, y denota la formación de un niño. La idea es que cuando un maestro, un padre, hace todo lo posible para corregir, para formar, para cultivar y educar a los niños, de modo que les ayuden a desarrollarse y a madurar como deben hacerlo. La idea no es destruir al niño, ¿verdad? Por eso no le pegamos con un sartén. Si alguien lo hace, deje de hacerlo. Yo recuerdo una vez mi pastor estaba predicando eso. Para mí fue la verdad algo, impactante, porque el pastor estaba predicando eso, ¿no? De decir, no les peguen con palo, el palo rompe los huesos. La disciplina tiene que quebrantar el espíritu, ¿no? Y su hijita decía ahí, ¿no? Sí, pero lo que mi mamá me da con el sartén, lo que me jalan los pelos, lo que me da en la boca. Y yo escuchaba todo eso, ¿no? Ella lo decía bajito, pero yo estaba cerca. Y hermanos, eso no es disciplina, ¿no? Eso es desahogar el enojo que uno siente, ¿no? Cuando les jalamos el cabello, le jalamos la oreja. Yo me acuerdo tiempos atrás, los profesores hacían eso, ¿no? Avergonzaban, ¿no? Tampoco es la idea de avergonzar. Los profesores agarraban la almohadilla, ahora ya no hay ese tipo de armadillas, ¿no? Era como una almohadita siempre, y la tiza ahí, y uno se movía, qué puntería tenía, ¿no? ¡Pah! Y uno no podía limpiarse, estaba ahí con su mancha, todo. Y los compañeros como que hacían bullying, ¿no? Se hacían la burla. Y me acuerdo que nos sacaban afuera y con nuestra silla y todos los otros cursos mirando, y una vergüenza. En mi colegio nos ponían así en fila cuando uno de ellos, por uno pecaban todos. Me acuerdo de un profesor de música que nos hacía parar ahí con una ida y vuelta, nos daba, nos pegaban con una manguera. Eso no es disciplina, ¿no? Eso yo me acuerdo que a nosotros desarrollaba un resentimiento y el director del colegio fue asesinado, ¿no? No sé si fue, ¿no? O sea, al parecer fue la venganza, ¿no? porque produce ira, ¿no? Nosotros mismos decíamos, lo mirábamos al regente y al secretario, que eran los que nos pegaban, y les decían, ya vamos a salir de promoción, lo vamos a buscar y les vamos a dar, no sé. Eso produce. Por eso dice Pablo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino debemos criarlo en disciplina y amonestación. Hay un tema justamente en el discipulado que llevamos, y a mí me sorprendía, ¿no? Y Jessica estaba ahí, creo. Y yo les preguntaba, ¿qué cosas les produce ira de nuestros papás?
Y varias cosas que, bueno, costó un poquito, pero varias cosas que ellas mencionaron son cosas que nosotros, hermanos, hacemos de manera repetida, ¿no? Y a veces sería bueno, hermanos, que hablemos, ¿no?, con nuestros hijos, digamos, ¿qué hago, hijo, que produzca ira en vos, que produzca enojo, para poder corregir, ¿no?, y mejorar? Pero la disciplina, como les digo, habla de corregir, instruir, de llevar a la rectitud. Tiene que haber disciplina, habla de instrucción, de decir, hijo, esto no se hace por las consecuencias. Como les digo, aunque tiene que haber dolor, pero no es dolor porque haya dolor, sino es para, como les digo, para evitar un dolor mayor. Si nosotros recordamos, primero, siempre lo utilizamos para la cena del Señor, 1 Corintios 11, ¿no?, en el versículo 30, dice, ¿verdad? Si nosotros tomamos la cena indignamente, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando de la muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Miren, se está evitando una condenación mayor, el infierno, ¿verdad? Por eso algunos, incluso la disciplina, aunque puede ser muy severa, el Señor se los llevaba, porque los estaba juzgando en ese momento para que no sean participantes de esa condenación. Entonces ahí se ve el amor de Dios, se ve la gracia de Dios. La disciplina tiene un propósito, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, es el versículo 9, dice, no es el 9, se me ha perdido el versículo, pero bueno, tiene un propósito. Dice el versículo 10, por favor, dice ahí, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero miren hermanos, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Este dolor que el Señor a veces nos produce, porque la disciplina del Señor siempre va a ser dolorosa y va a ser en el lugar que más nos duele, pero es para que participemos de su santidad. Y también dice, aunque no es motivo de alegría en ese momento, ¿verdad? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, esa es la razón como nuestros hijos. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, dice Proverbios 19:18, estamos destruyéndolo. Castiga a tu hijo, dice, en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lamentablemente, hermanos, nosotros nos cuesta disciplinar. Muchos padres no disciplinamos. Y a medida que van creciendo, hermanos, si nosotros no los disciplinamos cuando son chicos, cuando son grandes, yo creo que es más difícil hacerlo. La primera vez recuerdo que yo la discipliné a Catita. No está Katy, estoy aprovechando. Me ha dicho, por favor, papá, no cuentes nada de mí. Así que vamos a aprovechar. Estaban mis cuñaditos, cada vacación llegaban, se iban allá a Cochabamba. Y bueno, ya le había dicho no lo que no debería hacer y ella lo volvió a hacer. Y yo recuerdo que la llevé, ¿no? Y teníamos nosotros una planta de membrillo ahí en la iglesia. Y habíamos aprendido en un taller, ¿no?, que la varita debería ser fresca, así que rompí una varita, y hablé con ella entendió y bueno, no siempre yo tenía la costumbre de probar en mi mano, ¿no?, la intensidad con la que le voy a dar, unas 2 o 3 veces, y le di 2 y la varita sí que duele, ¿no? Y lloró ella y recuerdo que yo me puse a llorar también y dentro de mí decía algo, hermanos, no importa lo que la Biblia diga, yo no le vuelvo a pegar más a mi hija. Eso dije esa primera vez. Y la abracé, se calmó y cuando salí, su mamá estaba llorando y mis cuñaditos estaban llorando también ahí. No es motivo de gozo, no causa gozo, hermanos, es una tristeza, ¿no? Porque peor, son tan tiernitos, tan frágiles, tan chiquititos. Cuando yo la disciplinaba a Joana, ya vivíamos acá, era chiquita, mi suegro sufría y como les digo, no, yo probaba y mi suegro iba donde Ginny y le decía, yo he escuchado 6, le ha dado. Y no era así, los otros 4 estaba probando la intensidad, solamente le di 2, ¿no? Y él le decía, hija, ¿acaso yo les he pegado? Y él sufría, yo sé que sufría porque la amaba, ¿no? No es fácil, hermanos.
Yo hablaba esta semana con una mamá que me visitaba, ¿no? Y a veces los hijos se portan tan rebeldes y amenazan, ¿no? Me voy a ir. Yo le decía, hermana, mire, le abrí Lucas 15 hablando del hijo pródigo. La verdad, hermanos, me impacta, ¿no? El papá. Cuando él le pide, le dice, no, dame todo el bien que me pertenece. Creo que ahí el papá podía hacer algo que usted y yo sin duda haríamos, hermanos. No te voy a dar nada, ¿no? Para evitar que él, no sé, viva perdidamente como vivió el hijo pródigo, no te voy a dar nada, eso es mío si quieres trabajar. Pero ¿qué hizo? El papá se lo dio. Otra cosa, cuando él decide irse lejos, el papá le deja irse lejos. ¿Qué harían muchas mamás especialmente? No, hijito, tranquilo, no pasa nada, puedes llegar a la hora que quieres, no te preocupes, no, mi guaguita, ¿cómo? Impediríamos que se vaya. Pero el papá lo deja ir, sabiendo, yo pienso intuyendo por lo menos, que él iba a malgastar su dinero, iba a vivir perdidamente como lo hizo hasta quedar en la ruina. Pero también tenía la esperanza, porque a veces, hermanos, las personas somos así, no aprendemos de otra manera sino golpeándonos, no escuchamos la advertencia, no escuchamos el consejo. Y este muchacho ahí, deseando llenar su vientre, ¿no?, con la comida de los cerdos y nadie le daba, dice, volvió en sí. Nunca había valorado el amor de su papá, nunca había valorado lo que tenía con su padre, hasta que volvió en sí. Y él dijo, no, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de... yo perezco aquí de hambre. Y él se da cuenta, valora. Y saben, hermanos, la disciplina hace eso. Por eso si sus hijos, por más, y es parte del amor, hermanos, tal vez uno dirá, ¿cómo un padre va a hacer eso? ¿Lo va a dejar ir así? Que lo va a botar de su casa. Si él está en rebeldía, en pecado, y él amenaza, que se vaya. Y ya sea en la cárcel, ya sea fuera de la casa, ya sea ahí con los chanchos, como lo hizo el hijo pródigo, volverá en sí y valorará lo que usted ha hecho, lo que le ama, ¿no? Y nuestra actitud será la del papá, sin duda, que cuando él venga en arrepentimiento, correremos, lo abrazaremos, no le recriminaremos, ¿no? Le daremos lo mejor que podamos para que él se restaure y avance. Pero, hermanos, no podemos dejar, no podemos destruir, porque lo estamos destruyendo. Yo con mucha tristeza, hermanos, le puedo decir, conozco una persona, ya tiene un poquito más de 50 años. La mucha ayuda perjudica, hermanos. Y a esa edad ha perdido su hogar, sigue siendo un irresponsable, trabaja un poco, no trabaja, no ayuda a sus hijos. ¿Queremos eso para nuestros hijos? No. A veces no queremos entender que personas ya tienen cierta edad, ya son hombres y tienen que salir de la casa. No quieren trabajar, no quieren estudiar, no aportan, hermanos. Y nosotros estamos siendo parte de eso. ¿Saben una cosa? Les digo, hermanos, el hombre, mientras tenga un techo y mientras tenga comida, no necesita nada más. Y se puede volver un ocioso, se puede volver alguien improductivo, alguien que no crece ni madura. Pero cuando al hombre le aprieta, cuando un hombre entiende que hay personas que dependen de uno, cuando uno asume la responsabilidad, y eso también, por eso, hermanos, debemos discipular también. Cuando nosotros tenemos a alguien, un discípulo, ya no estoy lidiando solamente, tengo que leer no, sabes que esa persona depende de tu vida espiritual, porque ese discípulo va a reproducir muchas cosas de vos, entonces empiezas a madurar. A veces las decisiones tienen que ser drásticas, queridos hermanos. Yo sé, Dios quiera que yo no llegue a una situación, ¿no? Y lo digo esto con mucho respeto, yo también tengo 3 hijas, pero había un joven, una hermana venía y me decía, el joven empezó a mirar a sus hermanas mientras se cambiaba, mientras se duchaba. Sin duda ese joven ha permitido que el pecado, ¿no?, vaya avanzando, y estamos hablando de cosas muy serias, hermanos. Y yo le decía a la mamá, hermana, ese muchacho tiene que salir de su casa. Porque si sigue así, si usted le sigue permitiendo, él va a terminar haciendo algo peor que eso. ¿No? Entonces, hermanos, Dios a veces va a hacer cosas y uno podía decir, ¿qué pasa? Dios no nos ama. No, es por su amor. Incluso, como les digo, ¿no?, ahí en 1 Corintios, la muerte era una muestra de la disciplina para que ya no se siga destruyendo, para que ya no se siga condenando. Entonces, hermanos, no menosprecies, la palabra menospreciar es tener en poco, rechazar,
Hermanos, no. El Señor al que ama, y este concepto lo tenía muy claro, hermano, el otro amigo de Job, ¿no? Era Bildad, si no me equivoco. Dice, él le dijo a Job: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección de Todopoderoso. Es casi prácticamente lo mismo que está diciendo el autor de... No lo tengas en poco. Valora, no rechaces cuando el Señor te manda la disciplina. Porque Él, hablando de Dios, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Hermanos, yo no sé si ustedes han tenido una llaga, una ampolla, no sé, los que han tenido herpes, ¿no? Los que se queman. Dice que es un dolor insoportable y dice acá que Dios es el quien hace la llaga, pero Él es el que la vendará. Él hiere y sus manos curan, porque Dios nos ama. A lo largo de mi vida, hermanos, yo he recibido mucho la disciplina del Señor en muchas áreas de mi vida. Y hermanos, duele. Pero saben, hermanos, cuando uno pasa eso y entiende la naturaleza de la disciplina de Dios, ¿sabe qué le lleva a decir uno? Señor, nunca más. Señor, nunca más, no lo voy a hacer más. Entonces la disciplina, hermanos, te aparta del pecado y te lleva más a participar de la santidad del Señor. Queridos hermanos, queridos jóvenes, no esperemos a golpearnos, no esperemos a tener heridas, cicatrices para aprender la lección. Escuchemos el consejo de Dios. Seamos sensibles cuando la disciplina de Dios ha llegado para que nos examinemos. ¿Hay algo que yo tengo que mejorar como siervo del Señor, como creyente, como padre, como madre, como hijo? Y que podamos tener ese corazón sensible de decir: Señor, perdona mis pecados. Me despojo del peso, de este pecado que me está queriendo enredar constantemente y voy a correr la carrera que tengo por delante como usted lo está estableciendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre bendito, por su santa palabra. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos, por el ejemplo que está acá plasmado, Señor, en las Escrituras. Ayúdenos, Señor Padre, cuando venga la disciplina en nuestra vida, la corrección, que podamos, Señor, valorarla, porque es una muestra de su amor, porque tiene un propósito, que participemos de su santidad, que realmente, Señor, es para algo provechoso, no como la disciplina que tal vez humanamente nosotros aplicamos, que fallamos, que provocamos a ira a nuestros hijos. Su disciplina es perfecta, equilibrada, Señor, y que no la podamos menospreciar, Dios, que no podamos desmayar. Al contrario, que esto nos pueda animar, porque es una muestra de su amor, para que cada vez más, Señor, nos alejemos del pecado, vivamos en santidad, Señor, y corramos esta carrera de la mejor manera, lleguemos a la meta, Señor, por el gozo puesto delante, como dice su palabra. Y realmente, Señor, que nuestra vida pueda glorificarle, honrarle a usted, Señor. Pido eso para mis hermanos y para mi vida también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Va a pasar nuestro director, por favor.